Existe una historia que los dioses preferirían olvidar. Una historia sepultada bajo capas de mitos y nobles leyendas. No comienza con una competencia, sino con un grito de auxilio, de un rey que era mitad serpiente, y una respuesta que llegó desde los cielos, no llena de misericordia, sino de un interés depredador. ¿Y si el don de la paz fuera en realidad la semilla de la discordia? ¿Y el don de la fuerza una promesa de esclavitud? ¿Y si todo el panteón estuviera tan dividido por intrigas internas que el destino de la humanidad se convirtiera para ellos en una simple forma de saldar cuentas? En esta historia, la profecía del oráculo no predice la salvación, sino el sufrimiento. La elección de un ganador no trae la paz, sino que desata una guerra eterna, y la risa de una diosa de la discordia se convierte en el doble de muertos para miles. Te guiaremos por los corredores más oscuros del Olimpo. Te mostraremos los verdaderos y feos rostros de los dioses y revelaremos el secreto que tan diligentemente han ocultado. Esta no es solo una historia sobre el nacimiento de Atenas. Es una historia de cómo una sola gota de furia divina puede envenenar todo un océano de historia humana. Y esa gota aún no ha caído. Para ver cómo sucede, tendrás que quedarte hasta el final. ¿Y si el destino de toda una ciudad dependiera de un único y absurdo desafío? Una apuesta grotesca entre dioses, un choque de titanes jugado a la sombra de la antigua Grecia, donde las ambiciones ardían más que la lava fundida. Imagina la escena. Dos seres divinos, cada uno armado con dones lo suficientemente poderosos como para alterar el curso del destino, se encuentran al borde del abismo, decidiendo el futuro de una ciudad. Y sin embargo, el aire crepitaba con una tensión tan densa que se podía cortar. Atenea, la feroz diosa guerrera, cuya sabiduría era más afilada que cualquier espada, envuelta en un aura de valor forjado en batalla. Poseidón, el tempestuoso señor de los mares, la tormenta encarnada, con un poder capaz de hundir ejércitos enteros. Se enfrentaron en un duelo por la ciudad, cada uno esperando reclamarla como suya. Y sin embargo, sus métodos eran tan diferentes como el día y la noche. ¿Qué crees que pasó después? ¿Un gran espectáculo de diplomacia? ¿Un simple debate? Oh, qué ingenuo. En su lugar, se sumergieron en un caos cuyo eco resonaría durante siglos en los anales del tiempo. Una perversa comedia de errores que solo los dioses podrían haber creado. Los ojos de Atenea brillaban con astucia, un destello travieso, como un gato acechando a un ratón. Su don, un olivo, era un símbolo de paz, prosperidad y potencial infinito. Poseidón, con un poder capaz de dividir los océanos, golpeó la tierra, dando origen a un manantial de agua salada. Útil, sí, pero difícilmente comparable a los frutos de la sabiduría de Atenea. Las apuestas subieron. Los susurros de los mortales se ahogaron en la furia de las olas embravecidas y el sonido de la risa divina. Pero, ¿y si la verdadera pregunta no fuera quién ganaría? ¿Y si el verdadero misterio residiera en la naturaleza misma de su rivalidad? Dioses luchando por una ciudad, no por el bien de sus habitantes, sino por sus propios egos. ¿Qué dice eso sobre el poder, cuando los dioses discuten como niños en un patio de recreo? Y a medida que la narrativa se hundía en el caos, se formaban alianzas en las sombras y emergían los héroes más inesperados, cada uno buscando un trozo de favor divino, cada uno con secretos más oscuros que la fosa oceánica más profunda. ¿Empiezas a sentir esa atracción? Las nudosas raíces de la intriga se enroscan en tu mente, como lianas trepadoras. Cada giro de la trama revela un misterio cada vez más sombrío. Antiguas profecías,
traiciones ocultas y las consecuencias imprevistas de una absurda competencia capaz de cambiar una civilización. Aquí yace una historia empapada de sangre y risa, una farsa con potencial de tragedia. Y cuando el polvo se asiente, ¿qué quedará? Una ciudad atrapada en el fuego cruzado, una población ajena al juego cósmico que se desarrolla sobre sus cabezas, un juego que podría convertir sus vidas en peones. Atenea y Poseidón, titanes encerrados en un conflicto eterno. Pero, ¿y los mortales? ¿Cuánto tardarán en darse cuenta de que su destino no está en sus manos, sino en las garras de dos egos demasiado orgullosos para ceder? Cada latido del corazón resuena con urgencia. Cada momento se balancea al borde de la catástrofe. Tu curiosidad te carcome, desesperada por la siguiente revelación, el siguiente giro en este drama divino. Así que acércate. Atrévete a descubrir lo absurdo, la hilaridad, la escalofriante oscuridad. La batalla por Atenas no es solo una historia de dioses. Es un enigma envuelto en una broma cósmica jugada a expensas de humanos desprevenidos. ¿Y el desenlace? Oh, eso aún está por llegar. El sol colgaba bajo sobre la ciudad que un día llamarían Atenas, proyectando sombras alargadas que se arrastraban por los adoquines como secretos escapados de los labios de los fantasmas. Había una tensión en el aire, crepitante como la estática antes de una tormenta, y se enroscaba a mi alrededor como un lazo que se aprieta. A lo lejos se oía la risa de los niños, una cruel yuxtaposición al caos que se arremolinaba justo más allá del velo de la vista. En ese momento, me encontraba en la encrucijada de la esperanza y la desesperación, sintiendo el peso de lo que estaba por venir. El corazón de la ciudad latía bajo mis pies, vivo, inquieto, anhelando un cambio. Aquí, entre la piedra desmoronada y los susurros del pasado, Cécrope, mitad hombre, mitad serpiente, debía hacer su apuesta por el poder. Un escalofrío me recorrió la espalda, como si la propia tierra bajo mis pies contuviera la respiración, esperando el momento que lo cambiaría todo. Recuerdo las historias, cuentos de ancianas contados a la luz del fuego, sus voces temblorosas de temor, de cómo Cécrope surgió de la tierra, un ser de misterio, sus ojos cargados con el peso de los siglos. Pero bajo esa fachada real se escondía un hombre atormentado por la duda, una lucha perpetua entre la ambición y los recuerdos obsesivos de su propia creación. ¿Era un rey o un monstruo, un protector o una amenaza? Podía sentir el peso de su conflicto presionando mi pecho, apretándose más con cada latido. Sentado en su trono de escamas de serpiente, Cécrope contemplaba la tierra con una mirada que atravesaba la niebla de la incertidumbre. Su corazón latía con fuerza, un tamborileo que hacía eco al pulso de una ciudad al borde del caos. La gente lo miraba en busca de guía, pero todo lo que él sentía era un miedo roedor a la insuficiencia. ¿Lo aceptarían alguna vez, un híbrido nacido de la propia tierra? ¿Su reinado estaría bañado en sangre y traición? ¿O se elevaría por encima de los susurros, despojándose de la serpiente que lo envolvía? Y cerca, en las sombras, estaba Aglauro, su hermana, su corazón entrelazado con el destino de su hermano. Llevaba el peso del mundo sobre sus frágiles hombros, una feroz protectora decidida a protegerlo de los amargos vientos de la duda. Pero en sus ojos vi un destello de anhelo, un profundo deseo de pertenencia que atravesaba el aire como el frío acero de una daga. Lo seguiría a la oscuridad, pero una parte de ella rechazaba su propia esencia, la serpiente que envolvía su alma. Aglauro, susurré, sintiendo un temblor en su nombre, el peso de su dolor. Se volvió hacia mí, con los ojos brillantes por lágrimas no derramadas, una tormenta gestándose en su interior.
¿Y si la gente no lo acepta? ¿Y si solo ven a la bestia? Su voz tembló, un frágil susurro contra el viento aullante. Entonces, serán víctimas de su propia ignorancia, murmuré, sabiendo que incluso mis palabras parecían vacías ante la marea que se avecinaba. ¿Elegiría la gente el miedo sobre la comprensión, rechazando a Cécrope por lo que era, en lugar de por lo que podría ser? La vi luchar con la verdad, una batalla librada en lo más profundo de su alma. La esencia misma de su lealtad estaba ligada al hombre que podría ser, mientras la sombra de la serpiente se cernía sobre ellos. Y allí, en la periferia, acechaba a Erictonio, otro hermano, nacido de la tierra pero moldeado por los cielos, un niño dividido entre dos mundos. El aire zumbaba con electricidad mientras observaba el enfrentamiento que se desarrollaba. Un espectador silencioso en una obra de corazones rotos y traición. Podía sentir los celos y la admiración chocar dentro de él. Cada emoción, una daga lista para golpear. ¿Daría un paso adelante o permanecería en las sombras, atrapado en la oscuridad de sus propias inseguridades? Recuerdo la primera vez que lo vi. Era un destello de luz, bailando en el borde de las sombras. Erictonio era un reflejo de lo que Cécrope podría haber sido, un faro de esperanza, aunque atado al destino de su hermano. En su corazón anhelaba el reconocimiento, pero el peso de su origen era un grillete que lo encadenaba al pasado. Sabía muy bien que el mundo no juzgaba por la sangre, sino por el barniz exterior de su existencia, y sin embargo, poseía el poder de cambiarlo todo, de forjar un camino a través de la niebla del miedo. El momento quedó suspendido en el aire, todo en equilibrio. La propia tierra tembló cuando Cécrope dio un paso adelante. Su voz se elevó por encima de la cacofonía de la duda, una ola que hizo retroceder la tormenta. «Soy vuestro rey», proclamó, una poderosa oleada que se estrelló contra las rocas de su incredulidad. «Soy vuestro protector. Juntos nos levantaremos». Pero incluso mientras las palabras escapaban de sus labios, pude sentir un temblor de incertidumbre, como un trueno lejano, resonando en los corazones de los que se habían reunido abajo. Pero la gente no se convencía tan fácilmente, ojos llenos de sospecha. Susurraban entre ellos, sus cuerpos tensos como cuerdas de arco. ¿Aceptarían a esta criatura, esta fusión de hombre y serpiente? ¿O se encogerían de miedo, su ignorancia engendrando odio, atrayendo la ira de los dioses? Un silencio espeluznante cayó, una respiración contenida al unísono, el mundo congelado en el instante antes de la tormenta. Sentí el peso de sus corazones, un miedo colectivo que envolvía a la multitud, un sudario de oscuridad que amenazaba con consumirlos por completo. Era una tensión indescriptible, como si el tiempo mismo se hubiera detenido, el cosmos conteniendo la respiración, esperando una decisión fatídica que resonaría por la eternidad. Aglauro dio un paso adelante, su voz temblando de desafío. «Es nuestro hermano. Es uno de nosotros». Las palabras resonaron, haciendo eco en las almas de quienes las escucharon. Y sin embargo, la duda persistía, como un fantasma en la niebla. La observé luchar para sacarlos del borde del precipicio. Pero con cada latido del corazón, el abismo se ensanchaba. Y en ese momento, sentí el peso sofocante de la esperanza y la desesperanza chocando. Una colisión tan profunda que temí que la tierra pudiera partirse bajo nosotros. La tensión en el aire se espesó, una serpiente lista para atacar. Cécrope dio un paso adelante, un destello de desesperación ardiendo en su pecho. «Que los dioses decidan», exclamó, un desafío lanzado al torbellino del destino. «Os ofreceré un don, una elección entre mi reinado y una tierra estéril». Y ahí estaba,
el punto de inflexión, un latido del corazón que latía al ritmo del pulso de la tierra, el momento que definiría todos sus destinos. Los vientos aullaron, los cielos se oscurecieron, y la gente contuvo la respiración, esperando el choque del destino. En ese tenso silencio pude sentir el peso de la historia cambiando, un choque entre el pasado y el futuro, las sombras cerrándose a nuestro alrededor como una tormenta que se gesta en el horizonte. Recuerdo estar allí, incapaz de apartar la mirada. La tensión era insoportable, y sin embargo, estaba clavado en el lugar, un testigo del caos de emociones que se arremolinaba a mi alrededor. Parecía como si el mundo entero se hubiera detenido, y yo estuviera atrapado en el espacio liminal entre la esperanza y la desesperación. La elección se cernía pesadamente, como nubes oscuras que se acumulan en lo alto, llenas de posibilidades, listas para estallar en una tormenta. El cielo se partió con un rugido, el trueno retumbando como una bestia inquieta, y en ese instante el aire se volvió eléctrico, denso con el olor del caos inminente. Recuerdo estar allí, con los pies plantados en el suelo, mi corazón martilleando contra mi pecho como si pudiera escapar de la jaula de mis costillas. La tierra temblaba bajo mis pies. Una advertencia, una promesa. Fue en ese silencio agónico, justo antes del desastre, cuando lo sentí. Los dioses nacientes, ni héroes ni monstruos, sino algo exquisitamente crudo y poderoso. Poseidón, su presencia atravesando las nubes arremolinadas, era la tormenta personificada. Cabello oscuro como un río de noche, ojos como tormentas furiosas. Salió de las profundidades del océano. Se aferraba a él como una segunda piel, salado y salvaje. Podía sentir su furia, una sed insaciable de dominio sobre las olas, un deseo de aplastar el precario control de la humanidad. Era una fuerza, emoción sin filtrar, cruda e indómita. Y sin embargo, percibí un pulso de vulnerabilidad bajo su audaz exterior. La divinidad era una corona pesada con la carga de las expectativas. Y allí estaba, al borde del precipicio, equilibrado entre una feroz necesidad de poder y el fantasma persistente de la soledad. Recuerdo su mirada, feroz y escrutadora, cuando se encontró con la mía por un instante, una conexión fugaz antes de que se volviera, con los músculos tensos para enfrentarse al tejido mismo de la realidad. Detrás de él, el mar se desplegaba, una llanura iracunda que amenazaba con tragarse el mundo entero. Y luego estaba Atenea, radiante con una luz que parecía atravesar la oscuridad, la diosa de la sabiduría. Pero en ese momento, parecía tan frágil como el fino cristal de una ventana olvidada, empañada por la inseguridad. Su intelecto era una espada de doble filo, capaz de crear mundos, pero cargada con el miedo al fracaso. Podía sentir ese peso mientras se enfrentaba a Poseidón, la tensión crepitando entre ellos como la primera chispa de una llama en un verano seco. Ella era la encarnación de la estrategia, y sin embargo, ni siquiera su mente, afilada como una cuchilla, podía predecir el caos que se arremolinaba como una tormenta gestándose a lo lejos. ¿Siempre buscas ahogar el mundo?, escupió ella, su voz temblando con una intensidad que resonó en el silencio. Vi sus manos apretarse en puños, temblando de frustración. El aire a su alrededor estaba cargado, una bruma espesa y preñada con la tensión de 1000 palabras no dichas. Él se rió, feo y hermoso a la vez, un sonido que resonó profundamente en mi pecho. ¿Y tú? ¿Siempre buscas domar lo salvaje? ¿Crees que tu sabiduría te protegerá de las mareas que suben? No puedes controlar lo que no puedes comprender. El desafío quedó suspendido entre ellos, una cosa tangible, pesada y palpable. No era una disputa ociosa,
no una simple rivalidad entre hermanos. Era una batalla de ideologías, un choque crudo entre el caos y el orden. Cada palabra era un arma, cada mirada una daga. Si hubiera extendido la mano, sentí que podría haber agarrado la energía palpable, los hilos brillantes del destino retorciéndose y girando en un frenesí salvaje. Los vientos se levantaron, arremolinándose a nuestro alrededor con una furia frenética. Podía saborear la sal en mis labios, el sabor agudo del aire del océano mezclado con el olor de la tormenta. El tiempo pareció fracturarse. El pasado y el futuro se fusionaron en el momento presente, mientras recordaba los susurros de sus orígenes, las sombras ominosas de la profecía, los sueños de poder que vinieron con un sacrificio. Los fantasmas de los que vinieron antes que ellos resonaban como un trueno distante. «Recuerdo la oscuridad que nos dio a luz», dijo Atenea, su voz cortando el caos como un cuchillo. «Fuimos forjados de las cenizas del conflicto, los restos de un mundo que nos anhelaba. Lo sientes, ¿verdad? El peso de la expectativa, el zumbido de todas esas almas perdidas que deseaban que los dioses los guiaran. No somos solo símbolos, Poseidón. Somos la retribución que merecen». Su verdad quedó suspendida en el aire, pesada y sofocante. Era un recordatorio del origen que llevaban, un legado que se remontaba a las crueles maquinaciones del destino. Lo vi en los ojos de Poseidón, un destello de duda, el conocimiento de que con el poder viene la responsabilidad, y con la responsabilidad, la carga agonizante de la elección. «Entonces, ¿por qué luchamos?», rugió él, su voz baja y gutural, una tormenta gestándose debajo. ¿Por qué la esencia misma de la existencia dicta nuestro choque? ¿Y si elijo el caos? ¿Y si decido ahogar los gritos del mundo bajo las olas? Una pausa, tensa como la cuerda de un arco. Mi corazón se aceleró. El mundo a su alrededor se redujo a un susurro. Un dios mismo al borde de la creación y la destrucción. Pude sentir la oleada de rabia y miedo. Ambos tan profundamente humanos, a pesar de sus formas divinas. No eran solo dioses, eran los hijos del cosmos, luchando con su propósito, con su identidad. «Recuerdo», susurró Atenea, su voz como hojas temblando en el viento. «Cuando nací del pensamiento y la estrategia, formada del tejido mismo de la razón. Recuerdo el amor que dio a luz al universo, la pasión que encendió la creación. Somos parte de algo más grande, Poseidón. No podemos permitir que nuestro poder se deslice hacia la locura». La tormenta continuó, pero en ese instante, el tiempo se detuvo. El peso de su existencia me presionó. Una verdad sofocante que se clavó en mis entrañas, apretando mi corazón como un torno. Podía sentirlo. La tensión implacable de sus destinos en colisión. Un recordatorio conmovedor de que los dioses no eran inmunes a las luchas del corazón. Un relámpago iluminó el horizonte, silueteando sus formas. Un crudo recordatorio de la fragilidad de su esencia. En ese pulso de luz, vi algo pasar entre ellos, un destello de comprensión, una atadura, un hilo tejido de la tela de su origen compartido. «Entonces forjemos un nuevo camino», dijo Poseidón, su voz ronca, despojada de su bravuconería. «No como rivales, sino como aliados. Podemos crear, no destruir. He probado la sal del mar y la sangre de la tierra. Conozco las profundidades de la desesperación, pero también conozco la alegría que viene con la creación». La expresión de Atenea se suavizó, iluminada por una luz de esperanza. «Entonces creemos un mundo donde no seamos solo dioses, sino guardianes, donde cada ola y cada pensamiento resuenen en armonía. Pero sabe esto, hermano, mi sabiduría nunca cederá al caos». Sus miradas se encontraron, un entendimiento silencioso fluyendo entre ellos.
un frágil puente de posibilidad. Era el momento antes del amanecer, todavía envuelto en la oscuridad, pero lleno de la promesa de la luz. Bajo esos cielos tormentosos, pude sentir sus espíritus entrelazarse, los ecos del pasado tejiéndose en un futuro aún por formar, un tapiz de potencial que se extendía hacia el horizonte. Y en ese instante, la tormenta continuó, pero la batalla se había transformado. El nacimiento de los dioses fue una cacofonía de emociones, una sinfonía de ambición, miedo y la búsqueda incesante de un propósito. Con cada latido del corazón, el mundo temblaba. Y como testigo, supe que esto era solo el comienzo, las primeras pinceladas de un pincel que pintaría los cielos con colores aún por ver. El aire crepitaba de tensión, una tormenta gestándose en los corazones de los dioses. Los relámpagos parpadeaban en los cielos oscurecidos sobre el Olimpo, iluminando las columnas de mármol como pensamientos fugaces de una estrella moribunda. Me encontraba al borde del precipicio, observando cómo los ojos dorados de Hera chispeaban de furia, una tempestad apenas contenida. Era una reina, pero en ese momento parecía tan frágil como los delgados hilos del destino. ¿Te atreves a cuestionar mi lealtad? Su voz, como un trueno, retumbó en la roca de la montaña, resonando profundamente en la médula de mis huesos. Pero en el centro de este torbellino estaba Zeus. Su frente estaba surcada por la sombra del arrepentimiento, un dios desgarrado por las consecuencias de su propio poder. Recuerdo sus manos, una vez firmes como las raíces de un roble antiguo, ahora temblando mientras agarraba su rayo, la encarnación misma de su poder. Crepitaba en su mano, una criatura viva de caos, y sin embargo, parecía una maldición. Era tanto padre como destructor, un hombre que podía comandar los cielos, pero que se sentía perdido en su propio corazón. «Basta», quise gritar, pero las palabras se atascaron en mi garganta como un pez boqueando en tierra firme. Mi mirada se desvió hacia Atenea, de pie a un lado, sus ojos agudos y sabios, pero atormentados por el conocimiento de la traición. Un suave suspiro escapó de sus labios, cada exhalación un susurro de la sabiduría que llevaba. Pero fue su silencio lo que sonó más fuerte en este caos. «¿Crees que sabes lo que es la pasión, hermano?», murmuró, su voz afilada como una navaja. «La has empuñado como un arma, pero nunca has entendido su coste». Sentí el peso de sus palabras envolverme, más apretado que las cadenas. La pasión, un fuego tierno y furioso que podía encender mundos o destruirlos, pulsaba a través del panteón, una cosa viva que nos unía y nos condenaba a todos. Los dioses bailaban en el filo de una navaja, unidos, pero infinitamente fracturados. Cada relación, un hilo tenso hasta el punto de ruptura. Yo no era más que un espectador, un mortal con el corazón en manos de los dioses, atrapado en el fuego cruzado de la emoción divina. Recuerdo cuando los cielos estaban despejados, cuando la risa resonaba por los pasillos del Olimpo, y los recuerdos se tejían con alegría. Ahora las sombras se cernían, el peso de la traición y los celos espesando el aire. Un escalofrío me recorrió la espalda mientras miraba la figura distante de Hades, observando desde los confines del inframundo. Su rostro era una máscara de indiferencia, pero sus ojos, ¡oh!, cómo ardían con una pena ancestral. Era un dios, sí, pero atormentado por fantasmas, siempre el forastero, anhelando eternamente el calor de los vivos. En medio del caos, encontraba consuelo en la soledad, y no pude evitar preguntarme si esa soledad era una prisión que había elegido voluntariamente. «¿Por qué te aferras al pasado?», rugió Zeus, su voz un trueno. Pero pude oír el temblor debajo, el de un hombre luchando con sus propios demonios. «¿Por qué no puedes perdonar?».
Pero el perdón era una ilusión, un espejismo brillante en el desierto de sus relaciones. Cada dios llevaba cicatrices, las heridas de un afecto perdido, corazones rotos en el altar implacable de la ambición. ¿No es eso lo que somos?, respondió Atenea, sus palabras teñidas de amargura. Tontos en nuestros deseos, condenados a repetir nuestros errores. En ese instante el tiempo perdió su significado. Me sentí suspendido en un sueño. Cada latido del corazón resonaba en el silencio de los dioses. Cada respiración, un recordatorio de su agonía compartida. El cielo se oscureció, nubes arremolinadas como recuerdos de batallas pasadas, de triángulos amorosos girando salvajemente, del peso de las expectativas presionando sobre sus hombros. Podía sentir la atracción de sus vidas, atrapadas en un torbellino emocional que amenazaba con consumimos a todos. Y luego estaba Hera, el corazón de la tormenta. Su afecto por Zeus, una marea embravecida. Era feroz, pero vulnerable, una leona protegiendo a sus cachorros, su corazón tanto una fortaleza como una prisión. «Te amé», susurró, y las palabras cayeron como pétalos de una flor marchita. «Me rompí por ti». Su vulnerabilidad atravesó el aire, una flecha de dolor que golpeó el corazón de todos los presentes. Era el tipo de angustia que trasciende el tiempo, algo que incluso un simple mortal como yo podía entender. El afecto y la traición se entrelazaban en una danza tan antigua como el propio Olimpo. Con cada momento que pasaba, el aire se espesaba con la tensión, una tormenta palpable gestándose dentro y entre ellos, amenazando con explotar. Podía sentirlo como una confrontación inminente, un choque de voluntades que resonaría por la eternidad. Cada dios tenía su sombra, cada diosa su anhelo, y el escenario estaba listo para la catástrofe. ¿Encontrarían una solución o el caos los consumiría? La pregunta permanecía, la respuesta oculta en las nieblas arremolinadas del destino. Recuerdo el escalofriante silencio que siguió, una respiración contenida en la garganta de los dioses. Las miradas se cruzaron como si el universo contuviera la respiración, esperando lo inevitable. Yo era solo un observador, pero cada fibra de mi ser dolía con su verdad. No eran solo dioses, eran almas fracturadas, anhelando conexión, comprensión, navegando por una red de roles que a menudo los asfixiaban. La tormenta estalló con un repentino estruendo, un relámpago iluminando el cielo oscurecido en un destello de brillantez. Zeus levantó su rayo, una súplica desesperada por orden en medio del caos. Mi corazón se aceleró. La anticipación se enroscó en mi interior como un resorte. «Basta», rugió, su voz cortando la tensión, y, sin embargo, cada onza de su poder parecía un frágil adorno de cristal, colgando al borde de un precipicio. Pero en lo más profundo de su tormento, sentí algo más profundo, un anhelo de unidad, enterrado bajo capas de resentimiento. ¿Era posible que de este caos pudiera surgir algo profundo? Una reconciliación, tal vez, o una revelación que derribaría los muros que habían construido alrededor de sus corazones. El fuego de sus emociones tenía el poder de forjar nuevos lazos, pero requería el coraje de enfrentarse no solo entre sí, sino a sí mismos. Pendía en el aire, pesado y eléctrico, el pulso de su latido colectivo latiendo en mis oídos, la promesa de lo que estaba por venir, una confrontación inminente que remodelaría su mundo. Y mientras estaba allí, entre los dioses y su tormenta, sentí que esto era solo el comienzo de una tormenta que lo cambiaría todo. Un torbellino de destino que llamaba con susurros, una promesa de caos y renovación entrelazados,
esperando su momento. La lluvia repiqueteaba contra las calles empedradas, un metrónomo implacable que marcaba los latidos del corazón de la ciudad. El aire era denso, cargado, como si los mismos cielos hubieran conspirado para ahogar el mundo de abajo. Estaba allí, empapado hasta los huesos, mi corazón latiendo salvajemente como un animal salvaje enjaulado. Las sombras susurraban secretos, y la luz de las linternas parpadeaba nerviosamente, como si sintiera el terror que se avecinaba. Esa noche iba a ser el comienzo de todo. ¿Dónde está? La voz de Alaric cortó la tormenta, ronca por la urgencia. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de miedo y rabia, y podía sentir el peso de su desesperación presionándonos, como las nubes opresivas de arriba. Era un hombre con muchos defectos. Su orgullo era una espada, afilada y a menudo cegadora. Y sin embargo, su lealtad era una llama que nunca se apagaría. Lo había visto arriesgar su vida por aquellos a quienes amaba. Pero esta noche, ese fuego parpadeaba mientras la incertidumbre se clavaba en sus entrañas. Tarde, murmuré, las palabras con un sabor amargo en la lengua. Sentí que las sombras se alargaban a nuestro alrededor, extendiendo dedos fantasmales. Los recuerdos de nuestro pasado susurraban en el viento. Risas compartidas con jarras de cerveza, historias contadas junto a hogueras parpadeantes, el calor de la camaradería. Pero ahora estábamos al borde de la ruina. Había un frío en el aire, más pesado que la lluvia. Se instaló en mis huesos y me estremecí, no solo por el frío, sino por el presentimiento que se arremolinaba a nuestro alrededor como una nube de tormenta. Recordé la profecía, las oscuras palabras que habían sido grabadas en el tiempo. La ciudad necesita un patrón. El peso de ello se cernía sobre nosotros, un sombrío recordatorio de nuestro destino. Tal vez cambió de opinión, sugerí, esperando disipar la atmósfera sofocante. Alaric me lanzó una mirada y supe que veía a través de mi intento de ligereza. «¿Sabes cómo es?», continué, siempre jugando al héroe. ¿Jugando? La voz de Alaric se elevó y me encogí. Él es el héroe, es el único que puede salvarnos. La tormenta rugió, haciendo eco de su frustración, y por un momento temí que los cielos se partieran y nos consumieran por completo. En ese instante pensé en Ahara. Era el corazón de nuestro grupo, una luz en la oscuridad que se cernía. Su risa podía atravesar la niebla más espesa, y su espíritu era tan feroz como la tormenta que se desataba a nuestro alrededor ahora. Pero ella también estaba perdida en su propia confusión, enredada en los fantasmas de su pasado, la familia que había perdido, los sueños que se habían desmoronado como polvo en sus manos. «Alaric, cálmate», le insté, pero mi propia voz temblaba. «Tenemos que estar listos. Pase lo que pase esta noche, todo cambiará». «¿Cambiar?», escupió. La tormenta rugió, ahogando la amargura de su tono. «Ya hemos cambiado. Míranos. Mira esta ciudad. Se está desvaneciendo, y estamos aquí esperando un milagro que podría no llegar nunca». Tenía razón. Por supuesto, yo también lo sentía. La decadencia, la podredumbre que se filtraba en las mismas piedras bajo nuestros pies. La risa de los niños se había convertido en susurros de miedo, y el mercado, una vez bullicioso, yacía silencioso como las sombras. Cerré los ojos, dejando que la lluvia me bañara, esperando que pudiera limpiar la desesperación que se pegaba a mi piel como una segunda capa. Y entonces, de la tormenta, emergió una figura, una silueta oscura contra la niebla arremolinada. Mi corazón dio un vuelco, la esperanza brotando en mi interior. Pero la esperanza se sentía frágil, como una vela en el viento. «Galen», gritó Alaric, el alivio palpable en su voz mientras daba un paso adelante.
El aire crepitó, cargado con una energía repentina. Galen, nuestro héroe reacio, estaba ante nosotros, empapado hasta los huesos, su rostro una máscara de determinación y terror. «Estoy aquí», dijo sin aliento, sus ojos escudriñando las sombras como si estuvieran vivas, como si guardaran secretos que pudieran destrozar el mundo. «He traído algo que necesitamos». «¿Qué?», pregunté. La palabra apenas un susurro de mis labios, temblando de anticipación. «La profecía», comenzó, pero antes de que pudiera terminar, la tierra tembló bajo nuestros pies, una violenta sacudida que nos derribó. La ciudad gritó, una cacofonía de terror que resonó en la noche. Recuerdo cuando las calles estaban llenas de risas. Susurré, agarrándome a los adoquines mojados, mi corazón latiendo al ritmo del caos. Recuerdo. Pero era demasiado tarde para los recuerdos. Las sombras se precipitaron hacia adelante, retorciéndose en formas monstruosas. Eran los fantasmas de nuestro pasado, el dolor y el arrepentimiento que nos seguían como un sudario, y estaban hambrientos. «Manténganse cerca», rugió Alaric, su voz feroz. Pero incluso él podía sentir el temblor de miedo bajo su bravuconería. Galen se mantuvo firme, sus ojos ardiendo con una determinación que encendió algo en mí, un destello de desafío contra la marea oscura que amenazaba con consumirnos. «Juntos», gritó, y la palabra resonó como un grito de batalla, reuniendo los fragmentos de nuestros espíritus rotos. Pero mientras nos preparábamos para la tormenta que se avecinaba, sentí el peso de la incertidumbre presionándome como una pesada capa. ¿Seríamos suficientes? Nuestros defectos, nuestros miedos y nuestras inseguridades nos permitirían levantarnos contra las sombras. Permanecimos juntos, 3 almas imperfectas aferradas a la esperanza. Nuestros corazones latían como uno solo. Y mientras la oscuridad se cernía sobre nosotros, la profecía se cernía, un destino no escrito que esperaba con la respiración contenida. La ciudad necesitaba un patrón, pero ¿responderíamos a la llamada? Con cada latido del corazón, sentía el lazo del destino apretándose a nuestro alrededor, un tapiz tejido de sueños, recuerdos y sombras. Y en ese momento, mientras la tormenta rugía y la ciudad clamaba por la salvación, supe una cosa con absoluta certeza. Esto era solo el comienzo. El aire estaba denso de desesperación, una cosa palpable que se enroscaba alrededor de mi garganta como un lazo. La luna, un ojo indiferente y en blanco, proyectaba sombras que danzaban con los susurros de los condenados. Me encontraba en los sagrados recintos del templo, la piedra desmoronada bajo mis pies, aún cálida por el último sacrificio, haciendo eco de los latidos de los que me precedieron. El olor de las ofrendas quemadas persistía como viejos recuerdos, lágrimas de incienso rodando por las paredes. Y podía oírlos, los gritos de los abandonados, resonando a través del tiempo. «¿Quién será?», murmuré. Las palabras apenas un susurro de mis labios. La pregunta se arremolinó en la oscuridad, un temblor de pavor apretando mi espina dorsal. Sentí el peso de la expectativa presionándome, un cruel recordatorio de mis propios fracasos y miedos. En ese momento, los dioses estaban en silencio, observando con ojos que brillaban como piedras pulidas, hambrientos de un destino aún por escribir. Mira estaba a mi lado, sus manos temblando, sus dedos apretando la tela de su capa. Vi un destello de esperanza en sus ojos oscuros, una llama frágil contra la tormenta que se avecinaba. Siempre había sido la luz, la que podía transformar momentos simples en algo trascendente. Pero ahora esa luz se atenuaba, parpadeando en las sombras que se cernían. No podemos dejar que elijan.
No así, susurró, la desesperación tiñendo su voz. Si no actuamos, alguien que amamos pagará el precio. Pero yo estaba atascado, paralizado por el conocimiento de que no importaba cuánto lo intentáramos. No podíamos escapar del juicio que se cernía sobre nosotros. Lo había visto en un sueño. Los rostros de los elegidos, contorsionados por la agonía. El patrón, decían, salvaría a uno, pero condenaría a otro a sufrir en su lugar. Recuerdo la noche en que se la llevaron. El grito de desesperación todavía resuena en mis huesos. La forma en que el mundo se silenció mientras la arrastraban a la oscuridad. Sus súplicas consumidas por el vacío hambriento. No es justo. Gemí, apretando los puños, mi corazón latiendo a un ritmo frenético. ¿Por qué debemos sacrificar lo que más queremos? Una ráfaga de viento aulló a través del templo, sacudiendo los frágiles huesos de su estructura. Las sombras se retorcieron y se contorsionaron, tomando la forma de una silueta fantasmal, recordándome el tiempo en que los había perdido a todos. Amigos, familia, esperanza. ¿Crees que a los dioses les importa la justicia? La voz de Mira cortó mis reflexiones, afilada como una cuchilla, su expresión grabada tanto con angustia como con fuerza. Su juicio es implacable, se deleitan en el caos. Sentí el peso de sus palabras asentarse sobre mí, un sudario de inevitabilidad. Las piedras del templo susurraban secretos, historias de los que vinieron antes, cuyos gritos una vez llenaron estas mismas paredes. Cada nombre era un fantasma, un espíritu esperando juicio. Sus historias estaban tejidas en la tela de este lugar abandonado. Un frío me abrazó y me estremecí, recordando las risas que una vez resonaron aquí, ahora reemplazadas por el silencio opresivo del cruel diseño del destino. ¿Crees que seré yo?, pregunté, mi voz densa de lágrimas no derramadas. Mira se volvió hacia mí. Su expresión se suavizó, una feroz determinación brillando como una vela en una tormenta. No importa, ¿verdad? Todos merecemos ser salvados, pero los dioses elegirán. Siempre lo hacen. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, como una marcha fúnebre. Un peso que amenazaba con aplastarnos a ambos. Pero en esa pesadez encontré una brasa de desafío. Recordé las noches que pasamos bajo las estrellas, soñando con un mundo no atado por el destino, donde el amor era más fuerte que el sacrificio. Sentí que ese sueño ardía más brillante, instándome a luchar contra la oscuridad que amenazaba con consumirnos. No podemos dejar que tengan la última palabra, dije, mi voz temblando, pero resuelta. Debemos tomar el control, incluso si eso significa abrirnos paso a través del caos. Y allí, en el corazón del templo, rodeado por los ecos de la desesperación, hice una promesa, un voto de desafiar a los dioses, de desafiar su juicio y reclamar nuestras vidas. Mi corazón se aceleró, cada latido resonando con el fervor de 1000 almas anhelando la libertad. Las sombras temblaron, como si sintieran un cambio en el aire, y por un instante fugaz, sentí una oleada de poder corriendo a través de mí, encendiendo un fuego extinguido hace mucho tiempo. Fue entonces cuando la tierra tembló, y el aire crepitó con energía. Una luz de otro mundo llenó la habitación, iluminando los rostros de las antiguas deidades, sus expresiones ilegibles. Elegid. Sus voces retumbaron, un coro poderoso que envió escalofríos por mi espalda. ¿Quién será el patrón? Miré a Mira, con el ceño fruncido, el miedo luchando contra la determinación. Juntos, exhaló, y en ese instante supe que nos enfrentaríamos a lo que viniera, lado a lado. Recordé el calor de su mano en la mía, la forma en que siempre había creído en lo imposible, y sentí que mi resolución se endurecía como el hierro.
No éramos simples peones en su juego de destino. Éramos jugadores, y reescribiríamos las reglas si fuera necesario. Los dioses observaban, sus ojos brillando con una mezcla de diversión y curiosidad, y pude sentir su anticipación, un vacío bostezante, hambriento de consumir nuestras elecciones por completo. Con cada latido del corazón, la tensión se espesaba, sofocante pero electrizante, una tormenta gestándose a lo lejos. Juntos, susurré de nuevo, mientras las sombras se cerraban, envolviéndonos como una capa, y las paredes del templo comenzaban a temblar con el peso de nuestro desafío. La elección estaba ante nosotros, un abismo de destino y desesperación. Pero sentí un temblor de posibilidad recorrer mi interior. Recordé las historias de aquellos que se atrevieron a desafiar a los dioses, que forjaron sus propios destinos de las cenizas del sacrificio. No nos inclinaremos, grité al vacío, mi voz resonando como un trueno. Nos levantaremos y elegiremos. Y en ese momento comprendí el verdadero significado del poder, no en la sumisión, sino en el coraje de desafiar a las mismas fuerzas que buscaban controlarnos. Los vientos aullaron mientras los dioses se inclinaban más cerca, su juicio balanceándose al borde de un precipicio. Y sentí mi corazón latir con fuerza, el ritmo de la rebelión encendiéndose en cada fibra de mi ser. El aire crepitaba de anticipación, y supe, en lo más profundo, que el momento de la verdad apenas comenzaba. El aire estaba eléctrico, cargado de anticipación, mientras me encontraba al borde del antiguo precipicio. Las ruinas de Delfos se extendían como un sueño roto bajo mis pies. Se gestaba una tormenta, nubes oscuras arremolinándose en lo alto, proyectando sombras espeluznantes sobre las piedras agrietadas. Sentí el peso de la historia presionándome, cada latido sincronizándose con los susurros del pasado. Fue aquí, en este lugar sagrado, donde los gritos de los desesperados resonaron a través del tiempo. Cada súplica de sabiduría se enroscaba alrededor de las columnas como humo, embriagadora e ineludible. No estaba solo. A mi lado, Cassandra se movía como un animal enjaulado, sus ojos brillando con una mezcla de terror y rabia. Había venido en busca de guía, un destello de esperanza en la sombra de la perdición inminente. La profecía se le había aparecido en un sueño, imágenes de traición y sangre, una visión tan vívida que la dejó sin aliento. «¿Y si es verdad?», murmuró con la voz temblorosa. «¿Y si el oráculo no nos ofrece nada más que oscuridad?». Su miedo me envolvió, apretado y sofocante. Recordé mi propia búsqueda, las noches de insomnio, atormentado por visiones de un mundo desmoronándose bajo su propio peso. Había venido a Delfos no solo por ella, sino por mí. Necesitaba desenterrar la verdad enterrada bajo capas de engaño. «Cassandra», susurré, intentando anclarla en el caos del momento. «El oráculo sabe. Ella ve más allá de este velo. No podemos dar marcha atrás». Pero ella sacudió la cabeza con vehemencia, mechones de pelo azotando su rostro, salvajes e indómitos. ¿Y si la verdad es peor que la ignorancia? La angustia en su voz me golpeó como un puñetazo. Sentí el suelo temblar bajo mis pies, la propia tierra resonando con la desesperación. Cada paso más cerca del oráculo se sentía como una marcha hacia alguna conclusión inevitable y agonizante. Y luego estaba Lisandro. Su presencia se cernía como una sombra, el eterno escéptico. Había venido a desafiar al destino mismo, a rasgar los hilos del destino con sus propias manos. «Esto es una locura», escupió, la amargura filtrándose en cada sílaba. «El oráculo no es más que una charlatana, tejiendo palabras en ilusiones. ¿Por qué deberíamos confiar en una chica con una grieta en la voz?»
La tensión quedó suspendida en el aire, un lazo apretándose en nuestro cuello colectivo. Quería gritar, decirle que no se trataba solo de fe. Se trataba de supervivencia. Pero las palabras se atascaron en mi garganta, ahogadas por el peso de mis propios miedos, el miedo a lo que yacía más allá de los crípticos pronunciamientos del oráculo. ¿No lo ves?, le supliqué, mi voz elevándose por encima de la tormenta. El oráculo es nuestro puente hacia lo desconocido. Sostiene nuestro destino en sus manos temblorosas. Y entonces, como si el propio universo conspirara contra nosotros, los vientos aullaron, un lamento lúgubre que envió escalofríos por mi espalda. El templo se erguía adelante, oscuro y amenazador, sus columnas como centinelas contra la tormenta. Cada paso que dábamos parecía hacer eco de los pasos de los que ya no estaban, el peso de innumerables almas que habían recorrido este camino antes que nosotros. Dentro, el aire se espesó, pesado con el olor a incienso y algo más, algo antiguo y siniestro. La voz del oráculo emergió, suave y deslizante, cortando el silencio como una daga. ¿Quién se atreve a buscar la verdad? Cassandra tembló a mi lado, su resolución resquebrajándose bajo la presión. Yo, forzó, aferrándose a los últimos vestigios de su coraje. Quiero saber mi futuro. La mirada del oráculo atravesó la bruma, y por un momento creí ver un destello de algo. ¿Compasión, quizás? ¿O era el brillo de una oscura diversión? La verdad que deseas no se comprende fácilmente. Canturreó, su voz enroscándose en el aire como un hilo de seda. Es una carga, un peso pesado. Lisandro se burló, la amargura grabada en su rostro. Entonces, ahórranos los enigmas, mujer. Habla claro. Siguió un momento de silencio denso y sofocante. Casi podía sentir el cosmos conteniendo la respiración, las estrellas de arriba observando con atención contenida. Saber es sufrir, respondió el oráculo, sus ojos brillando con el peso de sus palabras. Pero permanecer ignorante es invitar a la desesperación. En ese mismo instante, la tierra bajo nosotros tembló, una sacudida que sacudió nuestras almas. Las paredes del templo parecían pulsar con energía, las sombras danzando como espíritus inquietos. Sentí que el miedo crecía en mi interior, una marea que me arrastraba hacia abajo. «¿Qué debemos hacer?», grité, la desesperación clavándose en mi garganta. «Enfrentar la verdad», pronunció, su voz resonando con un poder de otro mundo. «Solo entonces encontraréis vuestro camino». La respiración de Cassandra se entrecortó. Sus ojos se abrieron de par en par por el terror. «¿Pero y si la verdad nos destruye?». «Entonces que nos destruya», respondí, sintiendo una oleada de feroz protección. No podemos huir de las sombras que acechan a nuestras espaldas. La risa del oráculo resonó, inquietante y melódica. Un canto de sirena que hizo eco en la sala. El coraje nace del miedo. Mi querida niña, abraza el caos. Y entonces, como si fuera convocada por la cruda intensidad de nuestras emociones, la habitación se silenció. El eco de nuestros miedos quedó suspendido en el aire, como una frágil telaraña, lista para romperse. Mi corazón se aceleró, cada latido un recordatorio de la elección que teníamos por delante. ¿Encontraríamos la claridad o seríamos consumidos por las mismas sombras que buscábamos iluminar? Cada instante se alargaba, como si el tiempo hubiera perdido su significado. Podía sentir el mundo cambiando a nuestro alrededor, una danza cósmica de destino y libre albedrío. Ya no era solo un espectador, era parte de un tapiz que se desarrollaba, hilos de esperanza y desesperación entrelazados. Miré a Cassandra, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas.
Me volví hacia Lisandro, el desafío ardiendo en su mirada. Respirando hondo, di un paso adelante. El oráculo esperaba, su presencia un abismo de posibilidad y peligro. «Estamos listos», declaré, aunque la duda carcomía los bordes de mi alma. Pero la verdad, una vez revelada, caería en cascada, trayendo consigo el peso de nuestras elecciones, la carga de nuestros corazones. El tiempo pendía pesadamente en el aire, y mientras daba ese paso, supe, a pesar del miedo que se clavaba en mis entrañas, que no había vuelta atrás. Cada momento pulsaba con vida, cada latido un recordatorio de lo que significaba buscar, anhelar, ser humano en un mundo envuelto en misterio. Y en ese abrazo inquietante de la incertidumbre, el oráculo sonrió, una sonrisa sabia y enigmática que prometía tanto la ruina como la renovación. Las sombras danzaban y se arremolinaban, susurrando secretos que solo los valientes se atrevían a enfrentar. El tiempo se deslizaba como arena entre los dedos, y nos encontrábamos en el umbral de lo desconocido. Corazones acelerados hacia una revelación que lo cambiaría todo. El aire crepitaba de tensión, denso como el humo que se enroscaba en las antorchas que bordeaban el sendero de piedra. El cielo se desangraba en el crepúsculo, un lienzo magullado y veteado con los restos de un sol furioso. Estaba allí, con el corazón desbocado, atrapado en las sombras cambiantes, atrapado entre dioses y mortales, entre la victoria y la ruina. La imponente Acrópolis se cernía como un espectro, sus antiguas piedras susurrando profecías centenarias, mientras los vientos transportaban el olor de una perdición inminente. El don de Atenea estaba en juego, un premio envuelto en su olivo, y sin embargo parecía algo más, un salvavidas tejido en el tapiz de nuestras vidas, frágil, pero feroz. Recuerdo la primera vez que toqué una rama de olivo. Se sentía viva bajo mis dedos, sus hojas brillando como si guardaran secretos. Era solo un niño entonces, lleno de asombro, tan inocente. Pero aquí y ahora, la inocencia parecía un recuerdo lejano, ahogado bajo el peso del destino. Podía verla, la feroz Atenea, resplandeciente de sabiduría y fuerza, erguida en su armadura, sus ojos ardiendo con una intensidad que podía incendiar el mundo. Cada latido del corazón resonaba en mis oídos, una cuenta atrás, un ajuste de cuentas, mientras la tensión estallaba como un incendio forestal. Y luego estaba Eris, la diosa de la discordia, cuya risa cortaba los susurros de la multitud como un cuchillo. Su presencia despertó algo oscuro en mí, un destello de envidia y miedo. Llevaba el caos como una corona. Su sonrisa torcida, una promesa de conflicto. La vi bailar entre la multitud de deidades, cada paso, un desafío. Cada mirada, una burla. Mientras arrojaba su peso en la balanza de la elección entre Poseidón y Atenea. Sus palabras dulces y venenosas se deslizaron en mi mente, sembrando las semillas de la duda. ¿Era el olivo realmente un don de paz o una rama amarga empapada en el destino de la discordia? Atenea se mantuvo firme, arraigada en su determinación, pero capté un destello de incertidumbre en su mirada. Entendía ese lugar, el abismo de la duda, pues reflejaba el mío propio. Había una onda entre nosotros, una súplica silenciosa. ¿Podría confiar en mí para tomar la decisión sabia? ¿O la traicionaría como los que me precedieron? El peso de la elección me presionó, apretando mis pulmones. Quería gritar, correr, esconderme de la esencia misma de lo que significaba elegir. El olivo se había convertido en un símbolo, más grande que la simple madera y las hojas. Representaba el corazón de la ciudad, el pulso de la gente, la esperanza de un futuro. Podía ver a los aldeanos, sus rostros surcados de preocupación,
sus ojos nublados por el miedo mientras miraban a lo lejos, esperando noticias. Pocos sabían que su destino pendía de un hilo, que los susurros de los dioses podían destrozar su mundo. Sentí la urgencia clavándose en mis entrañas, una oleada de responsabilidad que amenazaba con ahogarme. Recuerdo las historias. Pensé que eran fábulas de amor y guerra, de dioses y hombres. Siempre parecían meros cuentos, brillando en el borde de la realidad. Pero ahora me envolvían, sofocantes, pero embriagadores. A lo lejos, el mar rugía, la ira de Poseidón, agitando las olas en una tormenta. Era hermoso y terrible, el dios de las profundidades que reflejaba los rincones oscuros de mi propio corazón. Temblé al pensar en su ira, en su rechazo. ¿Atacaría la ciudad, inundándola con su dominio, sin dejar nada más que ruinas? Vi el rostro de mi madre, sus manos callosas por el trabajo, el calor de su risa desvaneciéndose en la noche, un recuerdo que se retorcía como un cuchillo en mi estómago. El olivo no era solo un símbolo de un don, era un salvavidas para ella, para todos nosotros. Eris danzaba, su risa inquietante, pero seductora. Cada nota, un recordatorio del caos que acechaba bajo la superficie. ¿Y si flotaba en el aire como un fantasma? ¿Y si el don de Atenea fuera una maldición? ¿Y si la paz que prometía era un delgado velo sobre la ruina? Mi corazón se aceleró, golpeando contra mi pecho como un tambor de guerra, llamándome a la acción. Tenía que elegir, y el peso de esa elección me presionaba como el peso del cosmos. Mis manos temblaban, y podía sentir el pulso del olivo a través del suelo, un latido sincronizado con el mío, atándome a mi propósito. A medida que se acercaba el momento, capté la mirada de Atenea, feroz, pero tierna, una tormenta contenida en sus ojos. «Debes decidir», parecía susurrar, aunque sus labios no se movieron. Di un paso adelante, sintiendo el suelo cambiar bajo mis pies, la tierra temblando de anticipación. Pensé en el olivo, sus raíces profundas y entrelazadas con las nuestras, un vínculo que trascendía los caprichos de dioses y hombres. Era una promesa, una oportunidad de paz, de unidad. Entonces Eris golpeó. Un destello de caos desatado mientras lanzaba su manzana dorada en medio de la contienda. Y en ese instante el mundo se tambaleó al borde del precipicio. La elección, el don, la tensión de la existencia nos envolvieron como un lazo, apretándose con cada respiración, cada latido. Las sombras danzaban salvajemente, y el aire crepitaba con electricidad, un presagio de lo que estaba por venir. Estaba allí, con el corazón desbocado, atrapado en el fuego cruzado del destino y el deseo, en un momento que se alargaba como un hilo tenso, a punto de romperse. El olivo se erguía, más grande que la vida. Sus antiguas ramas susurraban secretos, recordándome lo que estaba en juego. Don o maldición, la línea se desdibujó, y pude oír los ecos de la historia. Cada decisión, cada consecuencia resonando a través del tiempo, a través de nosotros. La elección tenía que hacerse. El legado del olivo pendía de un hilo, y mientras la cacofonía de los dioses se estallaba a mi alrededor, mi corazón retumbaba con el peso de todo ello. ¿Elegiría la paz? ¿O nos sumiría en la discordia? La respuesta danzaba en mis labios, electrizante y aterradora, mientras el mundo contenía la respiración, esperando el momento en que todo podría cambiar. La tormenta aullaba, la voz de mil almas llorosas, una tempestad desatada azotando los acantilados rocosos. La noche era salvaje e implacable, cada ola rompiendo como un latido, cada ráfaga de viento un lamento aullante. Me encontraba al borde del precipicio, un simple mortal atrapado en la furia de Poseidón, sintiendo el peso de su dolor presionando mi pecho, denso y sofocante.
El mar, una vez cuna de azules brillantes, se había transformado en una bestia monstruosa, rugiendo de rabia, un reflejo de su tormento. Recuerdo ese momento, el aire eléctrico, impregnado de sal y pena, como si el universo contuviera la respiración. Poseidón, el dios del mar, no era solo una figura envuelta en mitos, era un hombre con un corazón que latía, un corazón que ahora palpitaba de desesperación. Lo vi allí, en medio del caos, sus ojos como profundidades tormentosas, arremolinándose en un dolor crudo. Perdido. Era la palabra que resonaba como un mantra en su mente. Perdido. ¿Qué es un dios sin su dominio? ¿Qué es un rey sin su corona? Lo observé invocar la tormenta, cada ola, un grito de su espíritu roto, cada golpe contra la orilla, un fragmento de sí mismo que se hacía añicos. Y allí estaba Theia, su hija, a mi lado, su rostro pálido contra la furia de la tormenta. Conocía su dolor. Era un espejo del suyo. Ella también había sufrido pérdidas, agudas e implacables. Pérdidas que se aferraban a ella como sombras. «¡Padre!», gritó su voz devorada por el viento. «No debes dejar que el dolor te consuma». Pero las palabras quedaron suspendidas en el aire, inútiles como astillas en una marea embravecida. Su corazón latía con una mezcla de miedo y rabia, una tormenta en sí misma. Era a la vez hija de un dios y una mujer aplastada bajo el peso de las expectativas. Y aquí, viendo a su padre desmoronarse, vi cómo las grietas de su alma se profundizaban. El mar rugió más fuerte, azotando las rocas como si intentara liberarse, arrancarse del agarre de su amo. Podía sentir las vibraciones pulsando a través de mis huesos, una sinfonía de caos que tiraba de mi propia esencia. El dolor de Poseidón era palpable, envolviéndome como una espesa niebla, sofocante, desorientador. No era solo una tormenta, era una manifestación de su pérdida, un paisaje pintado de rabia y corazón roto, las pérdidas del pasado, los recuerdos grabados en las profundidades de su ser, salieron a la superficie, rompiendo como olas en la orilla. «¿Dónde estás, mi amada?», susurró, pero el viento se llevó sus palabras, dejándolas ahogarse en el abismo. La oscuridad lo envolvió, y en ese momento vi la vulnerabilidad bajo la furia. Era un dios, y sin embargo, allí estaba, un titán reducido a arrodillarse por el dolor, y eso me aterrorizó. ¿Cómo podía un dios sentirse tan completamente humano? Las sombras de errores pasados parpadearon en sus ojos, elecciones forjadas en el fuego de la ambición, decisiones que habían conducido a este mismo momento. Recordé las historias, los susurros de su ira, y ahora se derramaba como la furia del océano, un ciclón de desesperación. Theia se acercó, su coraje brillando como una pequeña llama contra la tormenta furiosa. «Padre, por favor, estás destrozando el mundo». Su voz se quebró, un borde crudo cortando el caos. «Si desatas esta furia, no quedará nada para nosotros». Vi el conflicto en ella, el amor luchando contra la desesperación, la esperanza luchando contra la desesperación. Extendió una mano, su mano temblando, esperando tender un puente sobre el abismo de dolor que se había formado entre ellos. Pero, ¿la vería? ¿La sentiría? En el corazón de la tormenta, Poseidón se volvió, su mirada pesada con un dolor no expresado. «¿Qué me queda, Theia?», rugió, su voz una mezcla de trueno y pena, haciendo eco en los acantilados como un lamento. «¿Qué queda cuando las mareas se lo han llevado todo?». Sentí el peso de su agonía filtrarse en mis propios huesos, un dolor que resonaba con los miedos que guardaba en mi propio corazón. ¿Qué queda cuando pierdes todo lo que aprecias? ¿Qué queda cuando el océano que una vez te acunó se convierte en una tumba? Y entonces, como si los propios cielos lloraran,
comenzó a llover, fuerte, implacable. Un torrente que nos empapó hasta los huesos. Cada gota parecía una lágrima, una ofrenda al reino de tormento que había creado. Observé cómo Poseidón, consumido por la rabia y el dolor, levantaba su tridente, el símbolo de su dominio, como para golpear el corazón mismo de la tormenta que había conjurado. «No seré quebrado», rugió, y el mundo tembló bajo su ira. Pero Teia, con toda su frágil valentía, dio un paso adelante, su voz temblorosa, pero feroz. «Padre, no se trata de estar quebrado, sino de sanar». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, un hilo frágil tejido en el tapiz de la desesperación. Tu furia no honra a los que has perdido, solo perpetúa el ciclo del dolor. En ese instante, sentí la tensión crepitar, una carga eléctrica que contenía la tormenta. Ella extendió una mano, sus dedos rozando su brazo, anclándolo, sacándolo del borde de la destrucción. Contuve la respiración, rezando para que la escuchara, para que encontrara una manera de navegar la tormenta interior. Pero Poseidón, el otrora poderoso dios, estaba desgarrado entre los ecos de su dolor y el destello de esperanza encendido por su hija. Sus ojos, una vez feroces como olas rompientes, se suavizaron por un momento mientras la miraba, vulnerable, pero feroz. Fue un momento suspendido en el tiempo, un frágil suspiro atrapado entre el pasado y el futuro. Teia, el nombre quedó suspendido entre ellos, cargado de afecto no expresado y dolor crudo. La tormenta continuó, pero en ese único instante sentí que el mundo se detenía, atrapado en el equilibrio de la furia y el amor. Un momento que podría redefinir destinos, pero que también podría sumirlos en la oscuridad. El mar continuó rugiendo, pero un susurro de reconciliación comenzó a tejerse a través de la tormenta, un hilo de frágil esperanza en medio del caos, y así la tormenta rugió, la expresión tumultuosa de la confusión de Poseidón, atrapado entre las profundidades de su desesperación, y un destello de redención. En ese abrazo salvaje y caótico de la naturaleza, supe que la historia estaba lejos de terminar. Apenas comenzaba, enredada en una emoción cruda y real. El aire estaba denso con el olor a ofrendas quemadas, un recordatorio carbonizado de la ambición. El humo se enroscaba como fantasmas entre las columnas, y en el silencio espeluznante que cayó sobre la multitud reunida, pude oír mi propio latido, un ritmo febril y entrecortado que reflejaba el caos interior. Recuerdo ese momento tan vívidamente. Atenea se erguía alta, sus ojos ardiendo con la ferocidad de un juicio justo, como si el peso del mundo descansara sobre sus hombros. Y sin embargo, lo llevaba como una corona. Una explosión de risa desde atrás, un sonido cruel que cortó la tensión como un cuchillo. Me giré para ver el rostro de Lisandro, contorsionado en una mueca, una máscara de arrogancia pintada sobre su desesperación. Había luchado ferozmente en la contienda, cada palabra una daga, cada alarde un desafío a los propios dioses. Pero en ese momento, su bravuconería parpadeó como una vela en una tormenta, y pude saborear la amargura de su miedo. Lo observé apretar y soltar los puños, una danza retorcida de ansiedad y bravuconería. Luego estaba Calista. Estaba a su lado, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas, una guerrera de espíritu, pero tan vulnerable como una hoja atrapada en una tormenta. La contienda había sido su momento de gloria, una oportunidad para escapar de la sombra del legado de su familia. Pero ahora sentía el peso de su pérdida, la aplastante comprensión de que sus sueños eran cenizas esparcidas por el viento. Recuerdo, susurró casi para sí misma, cómo imaginé la victoria. Una sonrisa derrotada adornó sus labios, pero no llegó a sus ojos.
Esos ojos eran pozos de desesperación, reflejando los fragmentos rotos de su ambición. La multitud contuvo la respiración, una tensión palpable que espesaba el aire. Atenea levantó una mano, un gesto inflexible, y un silencio cayó, más profundo que el cielo nocturno. Era un silencio preñado de anticipación, del tipo que te envuelve y te aprieta hasta que no puedes respirar. Lo vi en su mirada, la tormenta que se gestaba, la carga eléctrica de la inevitabilidad crepitando a su alrededor. «Que se sepa», proclamó, su voz una llamada de trompeta que resonó por el anfiteatro, «que yo seré la patrona de esta ciudad». Una oleada recorrió a la multitud, una marea de emociones encontradas que se estrelló contra las orillas de nuestros corazones. Júbilo, miedo, esperanza teñida de desesperación. Pude sentir la tierra temblar bajo mis pies, el propio cielo conteniendo la respiración, mientras Poseidón, dios de los mares, permanecía en un silencio atónito, su rostro una máscara de incredulidad, su don, el manantial de agua salada, la promesa de dominio marítimo, había sido rechazado. Vi sus puños apretarse, la tormenta acumulándose en sus ojos, presagiando la ira que pronto se desataría sobre el mundo. Atenas. La ciudad ahora llevaba su nombre, un testimonio de su sabiduría, de su victoria. Pero mientras miraba su rostro triunfante, vi algo más que alegría. Vi peso, el peso de la responsabilidad, el peso de la eterna enemistad que ahora existiría entre ella y su poderoso tío. La victoria había llegado, pero tuvo un precio que se pagaría por generaciones. En el momento en que se tomó la decisión, supe que este no era el final de la historia, sino su verdadero comienzo. El nacimiento de una ciudad se forjó en los fuegos de la rivalidad divina, sus cimientos puestos sobre una base de celos, ambición y una única y fatídica elección. Los ecos de esa elección resonarían a través de los siglos, dando forma al destino de Atenas, una ciudad nacida de la disputa de los dioses, una ciudad que llevaría para siempre la huella tanto de la rama de olivo como de la marea salada. La tormenta de Poseidón era inevitable, pero también lo era la resistencia de Atenas, nutrida bajo la sombra de la sabiduría. Y así, mientras la multitud se dispersaba lentamente, llevándose consigo sus esperanzas y temores, yo me quedé contemplando la imponente Acrópolis, sabiendo que acabábamos de presenciar no solo una contienda, sino un acto de creación brutal y hermoso, cuyas consecuencias definirían nuestro mundo en las épocas venideras.